Poco antes de entrar a la secundaria tuve una muy buena noticia. Se comenzaría a construir una escuela en mi colonia, en las afueras de la ciudad, y no tendría que entrar a una de las que estaban ya en la zona más urbanizada, la más cercana de las cuales me quedaba a 2 transportes públicos y 45 minutos de distancia. La mejor noticia de todas es que Isabel, Juliana y Margarita, mis mejores amigas, entrarían también conmigo a esta nueva secundaria. La familia de Isabel no estaba bien económicamente, la verdad. Ella nos confesó que de no haber abierto esta escuela tan cerca de nosotros, no habría podido entrar a estudiar ese año. La familia de Juliana, por el contrario, era bastante solvente, demasiado quizás para vivir en esa colonia, y se habían planteado que entrara en una escuela privada, si de todas formas ya implicaba un viaje diario a la ciudad. Pero la escuela abrió esta secundaria de nueva creación y seguimos juntas. Ojalá que nunca hubiera pasado. Teníamos unos meses en ese primer año de secundaria cuando Isabel comenzó a portarse un poco rara con nosotras. Se iba temprano, desaparecía por momentos, nos dejaba plantadas cuando quedábamos de acuerdo para hacer tareas e inventaba excusas para dejar de salir con nosotros, a pesar de que entre todas le ayudábamos cuando, por ejemplo, se trataba de ir a un lugar donde íbamos a gastar. Lo más extraño de todo es que había, o parecía haber, alguien que quizás la estaba cambiando. Un chico, supusimos primero, y según nosotras lo confirmamos, pues cuando estábamos en recesos, a lo lejos, podíamos ver la figura de un muchacho, de un hombre más bien, observándonos. Isabel, de hecho, exageraba en su intención de no prestarle atención e incluso desviaba el tema cuando mencionábamos lo bizarro que era lo que hacía ese sujeto. Siempre a unos 200 metros de los patios de la escuela, que estaban sin cercar, por cierto, y nos observaba fijo, sin hacer movimientos. Era siempre una distancia suficiente para no poder reconocer sus facciones. La escuela se encontraba al final de una calle donde no había casas ni comercios aún, y detrás de ella teníamos una colina que llevaba a unos cerros. Dicen que había ranchos en esa dirección a algunos kilómetros, pero la verdad desde la escuela lo único que se miraba era despoblado. Isabel nunca nos contó nada al respecto, ni una palabra, a pesar de que era evidente que lo conocía de alguna forma, que sabía algo de él que nosotras no. Y me cuesta escribir el resto de la historia. En diciembre, Isabel desapareció. Nos despedimos al salir de la escuela como si nada y ella nunca llegó a su casa. En los días siguientes, Margarita, Juliana y yo nos hicimos miles de teorías en la cabeza. Ninguna, sin embargo, nos convencía del todo. Isabel no pensaba más que en ayudar a su familia de una forma u otra. No los habría abandonado por ningún motivo. Y ninguna de nosotros quiso mencionar al hombre que veíamos observarnos. 5 días después, encontraron el cuerpo de Isabel a unos 400 metros de la escuela, en el fondo de un barranco detrás de la colina. La mataron aplastando su cabeza con una piedra. Contrario a lo que se especuló al principio y que incluso se publicó en los noticieros en aquel momento, no había sido abusada sexualmente. Alguien la mató ahí, sin ninguna razón aparente, sin alguna motivación. A pesar de que ya para ese momento estábamos de vacaciones, se hizo un acto en la escuela al que acudimos todos.
también hicimos una recolección de dinero para ayudar a su familia. Cuando lo llevamos, recuerdo bien a su madre. Nos platicó de los sueños que Isabel había tenido desde hace meses. Sueños en los que un hombre de rostro borroso se la llevaba lejos y ella, inmóvil, sin poder hablar, era incapaz de pedir ayuda. No sé si estos sueños, entre comillas, que le contó a su mamá, eran en realidad un reflejo de lo que estaba viviendo en realidad. No sé si eso que vio en sus sueños, quizás después comenzó a perseguirla durante el día. Y no sé qué fue lo que vimos nosotros. Pero después de que nos platicaron esto, Margarita comenzó a negarlo todo poco después. No sé de qué hablan. Nunca vimos a alguien, nos dijo. Era nuestra imaginación, nada más. Y de la nada, dejó de juntarse con nosotros. Éramos ya solo Juliana y yo, intentando sobrevivir a ese duelo, en esa etapa de nuestra vida, y luego de perder a nuestra mejor amiga de la manera más horrible que podríamos imaginar. Fue difícil el resto del año. Fue difícil todo segundo, y en tercero, por un momento pudimos olvidarlo. Hasta ese día. En un receso de lo más normal, Alejandro, un chico de nuestro salón permanentemente enamorado de Juliana, platicaba con nosotros. A unos 60 metros de nosotros estaba Margarita y sus amigas, esas con las que se comenzó a juntar desde que dejó de ser parte de nuestro pequeño grupo. En medio de las risas y las tonterías, sentí un escalofrío. Sentí una mirada. Volteé a Margarita y ella, pálida, con la cabeza, solo me hizo una señal para que mirara hacia la colina. Ahí estaba aquel hombre, observándonos, lo suficientemente cerca para sentir su horrorosa mirada, pero a una distancia a la que, de nuevo, no podíamos reconocer su rostro. Pero era él, estábamos seguras. Era la misma silueta, alta y un poco encorvada, la misma vestimenta extraña y esa misma forma de observar de la manera más inquietante que te puedas imaginar. A sus espaldas estaba justo el sendero que llevaba al barranco donde encontraron a Isabel. Toqué a Juliana para que mirara y sentí como casi se desvanecía, pero Alejandro la sostuvo. Se puso mal. La llevamos a la dirección ya que no teníamos enfermería y Margarita corrió detrás de nosotros. Era el mismo hombre. No teníamos dudas, y a pesar de que no teníamos certeza de quién era, o de si en realidad había tenido algo que ver con lo que le pasó a Isabel, había algo en esa visión que nos aterraba casi hasta paralizarnos. Lo que sentí en mi pecho ese día, al verlo, nunca lo voy a olvidar, y espero nunca volver a sentirlo. Al día siguiente, estaba ahí de nuevo, pero no había forma de acusarlo, de explicar que de alguna manera sabíamos que tenía algo que ver con lo que le había pasado a nuestra amiga. Al tercer día, de nuevo, por un momento regresó. Juliana llamó a su mamá para que fuera por ella y nunca regresó a la escuela. A pesar de que estábamos a mitad del ciclo escolar, se cambió a una escuela privada en la ciudad y de hecho no volvió a hablarnos. Al quedarme sola, terminé por integrarme al grupo de Margarita, pero ante lo que vivíamos, ante eso que nos asustaba solo a nosotras dos, casi todos los recesos, terminamos por apartarnos y juntarnos ya solo las dos. Los últimos meses dejamos de salir al patio durante el receso ante el miedo de verlo de nuevo ahí. De hecho, cuando entré a la prepa, prefería tomar un camino largo que me hacía perder 20 minutos
antes que pasar por esa calle, frente a la secundaria, por el miedo a ver a ese hombre de rostro borroso a lo lejos. Margarita entró a una escuela distinta y poco a poco nuestro contacto se fue reduciendo al intercambio de algún like en Facebook y felicitaciones de cumpleaños. Sin embargo, hace no mucho, ya estando en la universidad, comencé a tener sueños con Isabel y con la visión de ese hombre a lo lejos. Una imagen que todavía me aterraba, a pesar de que ya soy una adulta, y que arruinaba mis días por completo cuando llegaba a soñar con él. Y en esos días, una madrugada, a eso de las 4, me despertó un mensaje de Messenger. Era Margarita. En el mensaje incluía un enlace a una noticia que probablemente algunos habrán visto hace poco, de una chica que murió unas horas antes en un accidente de auto. Es Juliana, decía el mensaje. Y no le pregunté cómo es que lo sabía, porque la nota no mencionaba ningún nombre. Pero por la mañana lo comprobé. No había alcohol involucrado en el accidente, decía el reporte. Solo una chica que aparentemente perdió el control de su vehículo y lo estrelló de frente en un muro de contención a alta velocidad. En esa nota en Facebook, algún imbécil, algún curioso que se acercó al accidente y tomó, no sé por qué, una foto de Juliana, de su cuerpo, la publicó en los comentarios. Cuando la vi, la quité antes de poder reconocer algo más allá de un cuerpo completamente destrozado. Supongo que el tipo rápidamente fue reportado y bloqueado para volver a publicarla, porque ya no volví a toparme con esa horrible imagen. Me da miedo preguntar cómo supo Margarita de quién se trataba. Me da miedo preguntarle si también he estado soñando con este hombre, o si lo ha vuelto a ver. Y sé y quiero creer que fue un accidente, pero me da un miedo irracional, lo sé, pensar que ese hombre, que esa cosa, pudiera tener algo que ver. Un miedo completamente irracional, infundado, pero que no me deja vivir. Sé que puede parecer ridículo, sé que muchos van a decir que no tiene nada que ver con el grupo o con la temática de este canal, pero gracias por permitirme expresarlo. Es de gran ayuda para mí, sobre todo cada que sueño con esa figura, observándome, cerca, pero lo suficientemente lejos para no poder reconocer su rostro.